de la Escuela Constitucional organizada por la Fundación por la Democracia y la Fundación Pablo Iglesias. La temática del día de hoy versa sobre los derechos sociales y el sistema de protección social. Contamos con excelentes panelistas, los cuales es un honor presentar el día de hoy. En primer lugar, Clarisa Hardy, presidenta del Instituto de Igualdad, ex ministra de Planificación del Gobierno de Chile. Muy bienvenida, Clarisa. Muchas gracias por la invitación. También contamos con la participación, pero de manera diferida, debido a que nos envía un video, dado que por horario no puede estar presente, la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, senadora y también vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona. También nos acompaña el día de hoy Domingo Lovera, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Domingo. Hola Felipe, hola Clarisa, un gusto estar con ustedes. Y finalmente, con Liliana Galdames, quien también es abogada, académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien se va a integrar en los próximos minutos. Para hacer una contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy, no cabe la menor duda que hace un año vivimos una de las grandes crisis que ha azotado a nuestro país, es decir, el estallido social del año 2019, en el cual las principales causas que se pudieron avisorar es la desigualdad de ingreso, la desigualdad social, el alto costo de vida, baja de ingresos, baja de pensiones, la pregunta sobre el rol del Estado y el sistema económico. Chile es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo más desigual de la Organización de Estados para la Cooperación Económica. El Programa de Naciones Unidas ha señalado en el libro Desiguales que nuestro país tiene un sistema educacional insuficiente, que el Estado tiene una deuda en materia de prestaciones sociales, a su vez la inequidad de ingreso y una inseguridad a escala global. La pregunta transversal para los tres panelistas y a su vez el video que nos envía la presidenta Cristina Narbona del Partido Socialista Obrero Español: ¿qué entendemos por derechos sociales? ¿Cuál es la relevancia de estos en el actual proceso constituyente? ¿Y por qué es necesario garantizarlos en la próxima constitución que convengamos? Antes de iniciar el debate, vamos a ir con el video de la presidenta Cristina Narbona, el cual veremos a continuación. Queridas compañeras, queridos compañeros chilenos, tengo la satisfacción de dirigirme a todos vosotros cuando estáis a punto de vivir un hecho histórico, ese referéndum que abrirá la puerta, espero, a un nuevo proceso constituyente en vuestro país para superar esa constitución heredada de la época de la dictadura de Pinochet. Y se me ha pedido que haga una breve reflexión desde la experiencia española en lo que se refiere a lo que denominamos derechos sociales, derechos fundamentales. En el caso de la Constitución española de 1978, habían transcurrido ya 30 años desde la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es cierto que se benefició el proceso constituyente de la existencia de ese marco internacional que fijaba toda una serie de categorías de derechos en el ámbito de lo social, de lo económico, de lo político, y sin ninguna duda nuestra Constitución de 1978 fue muy avanzada para el momento en el que se aprobó y todavía hoy tiene plena vigencia casi en su integridad, aunque han aparecido, por supuesto, nuevos retos, nuevos desafíos que justificarían una revisión de nuestra Carta Magna. Pero quisiera centrarme en el hecho de que cuando hablamos
de derechos que una Constitución proclama y de alguna forma garantiza a sus ciudadanos, esa garantía normalmente requiere, primero, de desarrollos legislativos muy detallados que permitan a cualquier ciudadano exigir el cumplimiento de esos derechos. Pongo el caso de España. En España, el gran derecho que la Constitución marcaba desde 1948 era el derecho a la educación. Estaba claramente anclado como un derecho fundamental. En cambio, otros derechos, como el propio derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la protección social, estos son derechos que han requerido de un esfuerzo legislativo posterior y, lo que es más importante, todos esos derechos comportan deberes, por supuesto, de los poderes públicos y también deberes de los propios ciudadanos. Y yo insisto mucho en que no puede haber justicia social y, por tanto, pleno cumplimiento de los derechos sociales en ningún país si no hay una verdadera justicia fiscal. Porque para que haya el derecho a la educación, para que haya el derecho a la salud, para que haya el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, son precisas instituciones, estructuras, políticas que requieren de recursos. Y la forma en que financiamos esas estructuras, esas políticas, puede ser más o menos equitativo. De forma que, en el caso concreto de nuestro país, estamos en estos momentos revisando nuestra fiscalidad, primero para conseguir más recursos que permitan ampliar la ejecución de esos grandes derechos ya existentes y de algunos que se han ido instaurando legalmente con posterioridad, como la atención a los dependientes. Para ello, efectivamente, hacen falta más recursos presupuestarios, más medios humanos, pero también es fundamental que la fiscalidad sea en sí misma justa, es decir, que no aumente la desigualdad entre los ciudadanos. Y eso es algo que, en nuestro caso concreto, igual que en otros muchos países, no se cumple perfectamente, porque el grueso de los impuestos son sostenidos por la clase media y la clase trabajadora, y quienes tienen ingresos más altos consiguen evadir la tributación gracias a todos los cauces que a lo largo de los últimos años han permitido la elusión, el fraude fiscal, la existencia de los paraísos fiscales. Contra todo ello debemos luchar. Y eso es importante, que a la hora de definir una nueva Constitución para Chile se tenga muy presente, porque Chile, igual que otros países de América Latina, tiene una presión fiscal muy baja que hace prácticamente imposible que los derechos sociales, aunque se recojan en una Constitución, puedan ser implementados. Así que tenéis una enorme oportunidad para que en ese trabajo también de definición de la amplitud de los derechos sociales tengáis a la vista la necesidad de mejorar lo que es la política tributaria, lo que son los estamentos que deben contribuir más al bien común desde el primer momento, desde el momento de gestación de la propia Constitución. En nuestro país, nuestra Constitución, en un punto determinado, dice que toda la riqueza que se genera en el país debe de estar claramente al servicio del bien común. Y es un principio genérico, pero es un principio al que de vez en cuando acudimos precisamente para señalar que debe haber una distribución justa de la renta y de la riqueza que permita que esos derechos, que a veces se enuncian de una manera muy sonora en nuestras constituciones, también en la española, sean en la práctica derechos que son ejecutables y exigibles. Pensemos en el derecho a la vivienda. España tiene, por desgracia, el número de viviendas vacías per cápita más alto de todo el mundo occidental, y al mismo tiempo tenemos la tasa más alta de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda porque sus empleos son precarios, porque sus salarios son bajos y
no existe un mercado de vivienda social en alquiler suficiente. Esas son las cuestiones que, una vez que se empieza a construir un nuevo marco constitucional, deben servir de guía, primero para que durante el proceso que vais a abrir sobre estas cuestiones se debata hasta dónde se tiene derecho a una vivienda. ¿Toda la vivienda tiene que ser en propiedad o tener acceso a una vivienda en alquiler cumple con lo que sería un precepto constitucional? Bueno, ese ha sido un debate, por ejemplo, en nuestro país. Y, por último, hoy día hemos ido ya mucho más allá de la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hoy tenemos otra referencia que debemos tener en cuenta, que es la Agenda 2030, aprobada el año 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas. Esa Agenda 2030 integra la dimensión económica, social, ambiental y de gobernanza de lo que deben de ser las políticas de nuestro siglo XXI y, en particular, da mucho peso a la necesidad de tener en cuenta los límites planetarios, la preservación de nuestra biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la reducción de toda forma de contaminación, como garantías de un progreso más justo, más seguro y más duradero. Y todo ello en una Constitución que nace en el siglo XXI debería, a mi juicio, estar muy presente. Mis mejores deseos para este tiempo que comienza, para todo lo que está por venir, para que efectivamente seáis capaces de hacer escuchar la voz de los socialistas también en este proceso en Chile. Muchas gracias a la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, por su ponencia. Muy relevante poder conocer la experiencia comparada de España en el proceso constitucional que dejó atrás la dictadura franquista. Nosotros como país estamos hoy día en un proceso constituyente después de estos 30 años de transición a la democracia, y por ello, a 6 días de esta elección tan trascendental para nuestro país, cabe hacernos la pregunta: ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es un rol de abstención? ¿Un rol de prestación? ¿Qué derechos sociales deben estar incorporados? Como también de qué forma pueden ser coligados los derechos de la Constitución con aquellos en los tratados internacionales. Por tanto, vamos con la pregunta que hicimos en el inicio y agradecemos totalmente la ponencia de la presidenta y le enviamos un caluroso saludo. ¿Qué entendemos por derechos sociales? ¿Cuál es la relevancia de estos en el actual proceso? ¿Y por qué es necesario su garantización? Vamos con Clarisa Hardy. Adelante. Y muchas gracias por estar acá presente el día de hoy. Gracias, Felipe, y un saludo también a Domingo, a quien no lo saludé, lo había saludado antes de que estuviéramos frente a quienes nos están escuchando. Cuesta restringirse a las preguntas que tú haces después de haber escuchado a Cristina Narbona, que, por cierto, además fue ministra de Medio Ambiente, de modo que toda su alusión final sobre una estrategia de desarrollo que debe internalizar particularmente los efectos del cambio climático y la condición del medio ambiente como una estrategia que hace viable el desarrollo, es parte de lo que Cristina ha desarrollado en su propia tarea gubernamental cuando fue ministra. Si tú me perdonas que yo me salto un poco, porque preguntar qué son los derechos sociales después de escucharla a ella quedan como más o menos evidentes, y además después de haber tenido en Chile demanda acumulada por décadas que finalmente explotan en el estallido del año pasado y que acabamos de conmemorar esa fecha, es como obvio. Lo que ella nos pone es un dilema que es distinto al español. Ellos transitaban de la dictadura a la democracia, pero no estaban transitando de la dictadura neoliberal a una democracia neoliberal. Ellos más bien han vivido un proceso
crecientemente de incorporación del neoliberalismo que está tensionando el debate europeo y particularmente también el español, porque tuvieron gobiernos también de derecha que arrinconaron el modelo de bienestar. El PSOE nace con la construcción, amparado en la Constitución, de la instalación del modelo de bienestar español. El nuestro es una situación totalmente distinta. Esto es porque la preocupación que es muy importante de Cristina, que hay que tenerla presente en el debate de hoy. Una cosa son los marcos constitucionales que permiten que ciertos derechos esenciales estén garantizados, y otra es la política, que es la que, amparada en ese marco constitucional, es capaz de progresivamente avanzar en derechos e impedir las regresiones cuando las fuerzas políticas son de derecha y como lo que... Tú necesitas un marco constitucional que establezca esta garantía de modo de tener un cortafuegos. Que no, nuestro principal problema es que en la Constitución actual, y Domingo probablemente, que es constitucionalista, abogado, mucho más experto que yo en esa materia, lo podrá reafirmar, lo que está consagrado en la Constitución es la libertad de elegir las prestaciones, no está consagrado el derecho. Es decir, esa es la gran matriz que tiene la Constitución actual, y en donde además, por la subsidiariedad del Estado, esa libertad de elegir se convierte finalmente en el gran marco normativo que permite, en rigor, el ingreso del mercado en la provisión de aquellos servicios que debieran estar garantizados como derecho y que no están así expresados en la Constitución. Y entonces la gran discusión que tenemos es precisamente esa, cómo revertimos esta lógica constitucional en una nueva Constitución que consagra la existencia de derechos. En el acuerdo o en el pacto que se llevó al proceso constituyente y que nos va a llevar a la nueva Constitución, se establecieron límites, es decir, se habla de esta hoja en blanco, es decir, vamos a redactar una Constitución en donde aquellas cosas en las que no existen acuerdos no rigen preceptos anteriores, simplemente quedan fuera de la Constitución. En ese sentido es hoja en blanco. Pero no es una hoja en blanco sin ningún límite. Están los contornos definidos. Uno de ellos fue lo que planteó Cristina, que son los pactos internacionales. Chile ha suscrito íntegramente, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en adelante, todos los pactos, e incluso se ha comprometido mucho más, porque se somete a la tuición del Sistema de Naciones Unidas por su cumplimiento, porque también hemos suscrito los protocolos que garantizan internacionalmente. Esa es la razón por la que muchos acuden hoy día, limitados en la legislación chilena, acuden a organismos internacionales para garantizar sus derechos, porque aquí no lo están. Y entonces, para resumirlo, tenemos dos tareas, y eso es importante. Sin duda, una Constitución que permita que eso exista, y que exista fraseado de tal manera que sea exigible. Por lo tanto, la garantía está en que sea exigible. Los instrumentos, las formas, el mecanismo efectivamente requiere normas después de mayor precisión que dicen cómo lo es. Tú no pones cuál es el régimen tributario. Tú lo que dices en la Constitución, que podría, parafraseando lo que dice el propio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, los estados deben hacer los mayores esfuerzos de todo tipo para hacer que los derechos, ojo, primero, sean universales, es decir, romper esta imagen de que tenemos segregada la población según el tamaño del bolsillo, unos accederán a derechos de mala calidad, otros de buena, por lo tanto que sean universales, tú ofreces eso como seguridad, ese es el rol indelegable e insustituible del Estado, lo que no está expreso así en la Constitución, pero además puedes agregar el que deben ser gradualmente progresivos y no regresar. Tú lo puedes establecer eso.
Ahora, las formas, los mecanismos, el debate tributario, ese es el papel de la política. En la política pública, ¿no? Bueno, digo de la política, porque la política pública es el instrumento por el cual las decisiones de política se traducen. Pero la política pública tiene que ver con decisiones políticas, son decisiones que se toman en los congresos, son los programas de gobierno, después se traducen en políticas públicas, pero tú comprometes frente a la ciudadanía una fórmula política a la sociedad cada vez que vas a elecciones, que puedan ser garantizados, significa que tú dotes al Estado de aquella institucionalidad e instrumentos que permita la garantía. Y finalmente, para no tomarme tanto tiempo, después podemos seguir hablando, sin duda están los derechos clásicos, los que inobjetablemente han aparecido y están consagrados internacionalmente. Y el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, el derecho a la vivienda, sin duda los derechos de ciertos colectivos, que no basta decir personas cuando tú tienes colectivos subordinados y discriminados en Chile, si no aparecen expresamente mencionados la infancia o la niñez, si no aparecen expresamente mencionadas las mujeres, los pueblos indígenas, que son colectivos desmedrados, no es que una mujer en particular, es la condición de género hoy día como colectivo. Es decir, si no lo dices, también tú no dotas a esta Constitución de carne y realidad y puede quedar en papel. Y yo creo que hay que partir en esa discusión. Yo me atrevería a agregar un par de derechos que han surgido con mucha fuerza en la pandemia, que creímos que nunca más en Chile los íbamos a necesitar. A nadie se le hubiera ocurrido 6 meses atrás decir que el derecho a la seguridad alimentaria es un derecho que debe estar garantizado. En Chile aparecieron miles de ollas comunes en esta crisis porque ni siquiera la alimentación estaba asegurada. Y eso estaba asociado a que no hay lo que yo llamaría esencial en un sistema de protección social, que es la seguridad de los ingresos. De hecho, la ¿Sí? FAO ha señalado que la próxima pandemia va a ser la hambruna. Pero una cosa es la hambruna fruto de estos otros fenómenos. Otro es que cuando tienes una distribución tan desigual del ingreso, del trabajo, de las oportunidades en el país, basta una crisis para aquellos que no estaban en pobreza, dejen de tener un ingreso que les permite llegar a fin de mes y literalmente entre el hambre en las casas. Por lo tanto, cuando tú dices seguridad alimentaria, no es solo la seguridad nacional alimentaria, el abastecimiento frente a Qatar, no, es asegurar que en cada hogar la alimentación esté garantizada, la alimentación de calidad, y esto está asociado a la seguridad en los ingresos. Claramente en las catástrofes se anotaba y se sabía, la pandemia llegó para quedarse, esta y las que vendrán. Es decir, dejaron el cambio climático, nos va a enfrentar a fenómenos que ya no son excepcionales, sino regulares, el cambio en el modo de trabajar, la automatización, y por lo tanto habrá que entrar en un debate que hoy día está en plena vigencia en Europa y que yo creo que esta Constitución va a tener que asociarlo al debate de trabajo, en el sentido de que el trabajo remunerado y no remunerado es un trabajo, y esto habla de las mujeres y las políticas de cuidado, y por lo tanto sujeto a los mismos derechos. Tengo no una remuneración en dinero, como es el trabajo asalariado, y por lo tanto pensar en un ingreso asegurado por la condición de ciudadanía. Yo creo que esos son los elementos que debiéramos estar poniendo en la discusión en la nueva Constitución. Sobre lo último... Perdón si me alargué. No, muy bien, muy bien. Ha sido muy fructífera la ponencia, Clarisa. Y sobre lo último, qué duda cabe que hay, a nivel comparado, protección con la significación de ser ciudadano, lisa y llanamente. Y eso es muy relevante en los desafíos que tenemos a futuro en este proceso constituyente. ¿De qué manera pasamos de la mera declaración al aseguramiento de derechos y de dotar a los ciudadanos y personas de dignidad? No estamos en nuestra sociedad no puede estar para que las personas sobrevivan, sino que vivan dignamente. Y muchas gracias por la ponencia. Vamos con Domingo. Adelante, por favor.
Bueno, gracias Felipe y saludo a todas y todos otra vez. Cristina y Clarisa han hecho una revisión bastante comprensiva. Es difícil tratar de agregar algo más de interés. Yo quizás mencionaría un par de cositas solamente para contribuir a la conversación, que me parece también interesante que tengamos. O sea, la primera cuestión es la relativa a, me parece a mí, los dos ejes que pueden colaborar a una mejor comprensión de los derechos sociales. Yo diría que aquí uno es el eje de la ciudadanía, lo mencionaba Clarisa recién. Eh, los derechos sociales, este conjunto o cúmulo de prestaciones básicas, ojo, no mínimas, no mínimas, y podemos tener esa discusión después, este conjunto de prestaciones básicas universales que en buenas cuentas vienen a graficar a través de la mediación institucional una idea de solidaridad, ¿no?, para nuestra comunidad, ¿no? Hay gente que sugiere que de hecho la solidaridad es un principio que proviene justamente del derecho. Hay obligaciones solidarias, ¿no?, que todos y todas tenemos que pagar en algún momento cuando somos parte de una sociedad. Bueno, los derechos sociales, este conjunto de prestaciones básicas universales, lo que vienen justamente a tratar de materializar es esa idea de ciudadanía social, de ciudadanía material. Es decir, no basta únicamente con reconocer que somos todas ciudadanas, todos ciudadanos, de que somos todos iguales ante la ley, que tenemos una serie de derechos civiles y políticos, como el derecho a sufragar, que vamos a ejercer en condiciones inéditas, ¿no?, el próximo 25 de octubre, sino que avanza un paso más allá para dotar, ¿no?, de sustrato material justamente a esa ciudadanía. Y de hecho, ¿no?, para ofrecer condiciones materiales que permitan hacer posible justamente el ejercicio de esos derechos civiles y políticos. Hay un texto del año 2005 que el entonces presidente Ricardo Lagos ofrece para hacer un prólogo a una obra sobre las reformas constitucionales de 2005, ¿no?, que fue una reforma particularmente mezquina en derechos, no tocó prácticamente una coma del capítulo tercero. Pero es muy interesante la reflexión que hace, que es justamente la que tenemos que formular hoy día, decía, ¿no? ¿De qué sirve tener derecho a la privacidad? ¿De qué sirve tener libertad de expresión si las familias no tienen qué comer al día siguiente? Y esto que antes parecía una afirmación algo trágica, ¿no? La pandemia, como dice Clarisa, nos ha mostrado que es parte de nuestra realidad cotidiana. No es una afirmación que busca causar algún grado de conmoción, sino que es parte justamente de lo que estamos viendo hoy día que ocurre en nuestras sociedades. Entonces, ese es un punto muy interesante, me parece a mí, cómo los derechos sociales vienen a conferir un sustrato de existencia material que permita que, cubiertas las necesidades básicas, las personas en consecuencia puedan ejercer sus demás derechos. Y si me permiten, que las personas entonces sí puedan diseñar sus planes de vida, como le gusta decir el mundo liberal, y ser responsables por las decisiones que toman. Porque los derechos sociales, una vez que, como digo, cubren esas necesidades básicas, permiten que existan la más variopinta gama de proyectos de vida que las personas quieran desarrollar. Por Como supuesto. decía Derek Parfit a propósito de la referencia de Clarissa, que me parece que es una discusión que se viene, ¿no?, sobre la renta básica universal. Usted puede decidir ser, el ejemplo de Parfit, ¿no?, un surfista de Malibú y dedicarse con el ingreso básico mensual a estar tirado en la playa surfeando, o puede dedicarse a, digamos, a trabajar en las grandes oficinas internacionales y sobre la base de ese trabajo y ese esfuerzo adicional poder darse los gustos caros que quiera darse. Esto es plenamente compatible con la existencia de un Estado social de derecho, ¿no? Puede comer langosta usted si se esfuerza lo suficiente y trabaja, ¿no?, lo suficiente, pero, ¿no?, si usted no desea hacerlo, va a tener la seguridad de que sus necesidades básicas van a estar cubiertas. Y esta forma de ciudadanía no es una que tiene impacto únicamente en esta comprensión más social, es que tiene impacto también en el ejercicio del derecho a participar. Si ustedes revisan el mapa de la participación electoral de la última elección presidencial o parlamentaria, o de la última elección municipal y concejal, salvo por alguna votación algo excepcional, ¿no?, estas votaciones lo que muestran justamente es que las personas que más participan son las personas que están alojadas al menos en el caso de Santiago, en las comunas mejor situadas. Y dentro de las comunas mejor situadas participan más todavía aún quienes tienen mejores recursos. Entonces, cuando hay una brecha en la cobertura de las necesidades básicas, lo que tenemos es una fractura de ciudadanías, tenemos escalas de ciudadanías, tenemos que personas participan más
que pertenecen más y que en consecuencia deciden más los asuntos comunes, y tenemos personas que pertenecen menos, que participan menos y que deciden menos los asuntos comunes. Y esta es una cuestión que debiera encender las alarmas de la legitimidad democrática. Yo creo que esta es la reflexión que hay que tener. Nos parece que esto es problemático para el régimen democrático, el hecho de que existan estas escalas de pertenencia donde hay grupos sociales que prácticamente están excluidos del disfrute de los niveles más básicos de vida. Y esta yo creo que es la reflexión que hay que encarar, ¿no? Con un esquema de reconocimiento sustantivo de derechos económicos, sociales y culturales. Dicho sea de paso, las comunas que uno identifica en esos mapas electorales que acabo de mencionar, que son las que menos participan, son las que hoy día, ¿no? Presentan las tasas más altas de muertes producto de la pandemia De del la pandemia, COVID-19. sí. Entonces, hay un cruce allí de mala experiencia, ¿no? Parafraseando a alguien, decía la otra vez, ¿no? Los estados neoliberales son estados de malestar, ¿no? Cara a Y cara a una los estados dejación de del Estado, bienestar. naturalmente. Totalmente, totalmente. Y tiene que ver efectivamente, como decía Clarisa, con la forma en que está constitucionalmente organizado este Estado. Este es un Estado, y esto no es sorpresa para nadie, me imagino, que está animado a empujar, no, ojo, no empujar al Estado hacia atrás, y eso es algo que hace efectivamente en materia de prohibición de bienes sociales, sino que hacerlo presente, pero para favorecer la intervención privada. Entonces, es un Estado súper presente, ¿no? Con lo que dice Carlos Ruiz en sus críticas a los reclamos por más Estado, pero es un Estado que está presente para favorecer justamente la intervención privada. Y de allí que probablemente el principal desafío que tengamos por delante no es escriturar los derechos sociales, eso podría ser fácil. No es pensar qué derechos sociales son los que hay que incluir, eso también podría ser fácil. El problema que tenemos es para tomar ¿Cómo lo la palabra aseguramos? de, también, eso, incluso podríamos levantar la cabeza y mirar otras experiencias y también vamos a tener buenos antecedentes. Yo creo que el problema que tenemos es uno que es más bien de constitucionalismo material, y es cómo ese tremendo poder económico que han amasado los agentes privados que intervienen en la provisión de bienes sociales, llámese AFP, llámese ISAPRE, llámese colegios privados, ¿no? Cómo ese tremendo capital político, social, cultural y sobre todo económico, ¿no? Va a transformarse finalmente en una suerte de obstáculo para justamente estas transformaciones que quieran emprenderse. Y por último, Felipe, totalmente de acuerdo con lo que decía Clarisa y con lo que decía Cristina. Si una va a estar redactando una constitución el año 2020, no puede esperar que ese sea el momento para ponerse a punto con el constitucionalismo de 1940. Del pasado, claro. Tenemos que tener, ¿no? Una visión. Una visión, abandonar el fetichismo institucional, como dice Unger, esa creencia de que las instituciones son de un cierto modo y que no pueden ser de un modo distinto, pueden cambiar. Los congresos no tienen que ser siempre de dos cámaras, por ejemplo. Bueno, en materia de derechos sociales también podemos mirar las experiencias más novedosas. Por mencionar solo un ejemplo, para sumar a los que decía Clarisa, el disfrute de los avances de las ciencias, ¿no? Sobre todo cuando esos avances se producen a través de la intervención de capitales fiscales. Bueno, ¿para quién son esos beneficios? ¿Son beneficios que esperamos que se redistribuyan en la ciudadanía o que los capitalice alguna gente con una patente que después los transforme en propiedad privada y luego en el muy largo plazo, probablemente cuando ya no sirvan, sean propiedad común? Yo creo que esas son parte de las discusiones que vamos a tener. El desafío está para apreciar a Cerati, pero en sentido inverso, en que tenemos un modelo para desarmar. Y ese es el principal obstáculo, yo creo, en materia Va a haber una gran derechos. resistencia, no cabe la menor duda. Muchas gracias, Domingo. Saludar a la académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Liliana Galdames. Muy buenas tardes, profesora. Ahí está. Ahora estamos, muy bien. Hola, sí. Hola, Felipe. Hola, Domingo. Pues, estamos abordando de distintas maneras los derechos sociales, cuál es su relevancia en el actual proceso constituyente, de qué manera los podemos asegurar y garantizar, y a su vez colocar la pregunta, ¿qué derechos sociales hoy día han tomado mayor relevancia, mayor preponderancia que antiguamente en el constitucionalismo quedaron fuera, quedaron de lado? Como puede Mm, ser medio ambiente, derecho al agua, mm. derecho a la vivienda, Alimentación. a la alimentación, como señalaba anteriormente. Ujú. Eh, yo no sé, pues yo pienso que que uno, o sea, en el debate sobre derechos sociales debe partir por el corazón, digamos, que es
salud, educación y seguridad social, que son en el constitucionalismo más clásico el Estado social, ¿no? Eso es, yo creo, la primera cuestión. Y porque, claro, uno también tiene que hacerse cargo del daño que ha generado en el país. Yo sé que hay muchos profesores, profesoras, gente de la política que encuentra que nos estamos pasando de echarle toda la culpa a la Constitución del 80, pero la verdad es que si uno busca las razones de tanto malestar y de este estado que es tan complejo, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo hoy día, que no es nada reciente, algo muy antiguo que se ha ido incubando. La academia, en fin, ha estado siempre alertando sobre lo que implicaba que apareciera en la protección o en el aseguramiento del derecho a la salud, a la educación y la seguridad social el interés privado, ¿no? Por la forma en que eso tuerce el sentido mismo de los derechos, el afán de lucro, ¿no? Que puede ser un interés legítimo en otras actividades, en esta, desde luego, tiene unas consecuencias perversas, en realidad. Entonces, yo creo que no podría partir sino recuperando los tres derechos clásicos que están muy en el corazón del actual, de la actual crisis que estamos atravesando. De esta crisis que es histórica, que es de la democracia, tantas instituciones chilenas que vienen del siglo XIX, tantas cosas que se hicieron tan mal, ¿no? Tan mal, no queda la menor duda. Claro, toda la cosa en la Araucanía, el proceso de colonización, la migración selectiva, el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes desde la lógica de la caridad y no desde la lógica de la protección integral ni de los derechos. Bueno, pues ahí está todo está saliendo por todos lados. Entonces yo diría, bueno, esos tres derechos como los clásicos, no puede faltar, yo creo, una cláusula del Estado social y democrático de derechos para que haya un paraguas que permita además el desarrollo de otros derechos o la garantía de nuevos derechos. También en el ámbito, en el trabajo que hacen los jueces, en el ámbito del legislador. Y de los nuevos ahí es bien desafiante, es bien interesante porque es el conocimiento, la ciencia nos está diciendo que la alimentación no es una cuestión secundaria para nada. Los índices de obesidad no se relacionan con que la gente coma necesariamente más en cantidad, sino seguramente se relacionan con que se come peor, se comen peores cosas. La comida chatarra es muy barata. Entonces, claro, si uno tiene clase en la universidad y es estudiante y dice, pues tengo, no sé, una hora, me cruzo a McDonald's y me dan más encima un regalito y las familias van porque es muy barato, pero es una comida mala, cargada en aceites, colesteroles, y eso todo es al final bienestar. Entonces, me parece que el derecho a la alimentación, o al menos a una tutela del derecho a la alimentación, en el sentido de que se promuevan alimentos saludables, acorde a la edad de los jóvenes, de las jóvenes, en etapas tempranas, que haya una preocupación del Estado en que se provean ciertos elementos nutricionales que favorezcan el desarrollo de las personas, especialmente de los jóvenes. Lo mismo pasa con las personas mayores, ¿no? También las personas mayores tienen una alimentación, requieren de una alimentación especial, o en el caso de las mujeres embarazadas, en fin, yo creo que ahí tiene que haber alguna preocupación del Estado en el derecho a la alimentación. Está también, bueno, vivienda, que es otro tema que es complejo, el derecho a la vivienda, y no solo una vivienda, yo creo que ahí hay que buscar también cláusulas genéricas, una cláusula que promueva, por ejemplo, la idea del bienestar o del buen vivir, no de la calidad de vida, porque ya he leído que la calidad de vida a veces se asimila mucho a la acumulación de bienes. Y uno puede tener muchos bienes y una pésima calidad de vida porque trabaja, no sé, 18 horas diarias para sostener esa
calidad de vida. Entonces la idea de apuntar hacia el bienestar de las personas, una cláusula como la del bienestar, la del buen vivir, también tiene consecuencias en los derechos sociales, en la alimentación, en el territorio, en el habitar, en las condiciones del habitar. Alimentación, bueno, el agua, derecho humano al agua, por supuesto. Eso no puede faltar, derecho humano al agua. Eso es fundamental. Y bueno, y ya ni qué decir derecho a un medio ambiente sano, pero no solo un derecho, sino un gran principio rector. Entonces, yo creo que es interesante hablar del Estado social porque es imposible, yo al menos no lo veo, que se puedan separar, que uno hable de Estado social y no hable de los grandes principios rectores de la Constitución. Ahí está uno de los nudos que debería transformarse en ese futuro texto de la Constitución, es decir, superar desde luego el Estado subsidiario que tanto daño ha hecho, superar esa fórmula, avanzar hacia un Estado social que promueva el bienestar, el buen vivir, y que eso vaya asociado con este otro conjunto de derechos que son, está la ciencia demostrando que son esenciales para Para la vida del ser humano. para esa idea de bienestar, y no solo lo ambiental convertido en un derecho, también en un deber del Estado de asegurar, incluir la idea. Yo quisiera ver en esta futura Constitución la palabra solidaridad, que no existe en el texto de la Constitución del 80. Me gustaría que estuviera, aunque inicialmente pueda tener un valor simbólico, porque desactivar todos los mecanismos del individualismo que se han instalado durante 40 años no es una cosa que la Constitución va a lograr el día en que entre en vigencia. Entonces es muy desafiante, yo creo, el trabajo, pero quizás con calma, identificando bien esos derechos y esos principios auxiliares que yo creo que deben estar para poder reforzar. Aquí yo comparto lo que dice Domingo, que esto de quedarse arraigados, que no, es que la Constitución del 25 tenía la iniciativa exclusiva del presidente, entonces ¿cómo le vamos a quitar iniciativa exclusiva al presidente en materia tributaria? Pero por favor, eso fue hace casi 100 años ya, ¿no? Que vamos a sostener la iniciativa exclusiva del presidente. Pero sí, yo creo que hay que también apuntar un poco a recuperar alguna de nuestra historia y de avanzar hacia un Estado que promueva el bienestar, sobre todo. Eso, bueno, y esos principios ahí son fundamentales para generar, para sentar esas bases, para reforzar esa idea. Muchas gracias, profesora. Gracias, Felipe. Todavía tenemos bastante tiempo en este panel, ha sido muy fructífero. Tenemos grandes visiones. Me gustaría saber, por parte de cada uno de ustedes, ¿cómo ven los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? Sabemos que en los años 2000 estuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy tenemos este gran desafío. ¿Cómo lo ven ustedes? Y a su vez como directrices, pero además también para incorporarlos en el actual proceso constituyente. Es decir, que vayamos dejando atrás este Estado subsidiario, este Estado que finalmente en materia de derechos lo que ha generado es una abstención por parte de este y no una prestación. Hemos visto las profundas desigualdades e inequidades y a su vez develado la profunda situación de precariedad que vive nuestro país. Estuvimos durante mucho tiempo hablando de que nuestro país un referente en materia de desarrollo en los índices macroeconómicos, pero esta pandemia ha demostrado que no es lo primordial solo los índices macroeconómicos, sino también de qué manera vive, de qué manera nuestra población, nuestra ciudadanía se va desarrollando, desenvolviendo. Me gustaría partir con Domingo, tenemos todavía tiempo, así que adelante Domingo, posteriormente con Clarisa y finalmente con Liliana. Adelante Domingo. Gracias, Felipe. Solo para retomar una idea que ponía Liliana sobre la mesa y con la que estoy completamente de acuerdo. Esta es una encrucijada bien interesante la que tenemos por delante, porque por una parte, es cierto, vamos a estar discutiendo, deliberando, espero, ¿no? Una nueva constitución en el año 2020, y entonces, claro,
tratar de colocarse, de subirse al carro que partió en 1940 es algo que puede resultar paradojal, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que en materia social tenemos tanto por hacer, ¿no? Como decía, hay un modelo por desarmar, que es evidente que, y esto lo comparto completamente con Liliana, que probablemente ese corazón tradicional de los derechos sociales es uno que vamos a tener que abordar, ¿no? Y plasmarlo en una nueva constitución. En eso es interesante que si uno levanta la cabeza y mira hacia el constitucionalismo comparado, se encuentra con constituciones que suelen reconocer derechos sociales. Hay una forma variopinta, desde luego, de reconocer derechos sociales, pero en esto, insisto, no vamos a estar haciendo nada novedoso, nadie nos va a mirar, ¿no? Nos van a mirar, enhorabuena, ¿no? Por una convención constitucional paritaria. Primaria, sí, sí. Esa yo creo que va a ser la enseñanza que vamos a dejar al derecho comparado, a las experiencias comparadas. Yo creo que una vez que esto ocurra en Chile, como que espero que ocurra, no hay vuelta atrás. Entonces Chile lo hizo como nosotros no, es lo que se van a preguntar en otras latitudes, ¿no? Pero en derecho social yo creo que no nos van a mirar. Sí van a mirar cómo este experimento neoliberal podría eventualmente, a partir de una nueva constitución, comenzar a tambalear, ¿no? Y eso es lo que yo espero que ocurra, ¿no? Pero insisto, en esto entonces vamos a estar medio colocándonos al día, pero al mismo tiempo con un margen que nos permita tratar de ser creativas y creativos en el reconocimiento de derechos sociales. Sobre los objetivos, ¿no? 2030, a mí me parece que hay una cuestión crucial, y es que colocan la pobreza en el centro del debate y como una preocupación pública del Estado, pero también con un enfoque de derechos, ¿no? Hasta hace algún tiempo la pobreza no figuraba, y de hecho son importantes los trabajos que se hicieron desde el mundo de los derechos humanos, ¿no? Y menos desde el derecho constitucional, respecto a cómo lográbamos colocar la pobreza como una cuestión de preocupación jurídica, ¿no? Porque parecía ser simplemente una cuestión de preocupación económica, ¿no? Las personas que son pobres, lo son o están en situación de pobreza, ya sea por propia desidia, o por un conjunto de factores estructurales a los cuales el Estado no podía entrar, ¿no? Hoy día, ¿no? Me parece a mí que lo que los objetivos de desarrollo 2030 colocan sobre la mesa es que la pobreza es un asunto de preocupación para los estados, es un asunto de preocupación que los estados tienen que abordar con enfoque de derechos, lo que supone que las personas que están en situación de pobreza no son meros objetos que puedan ser, digámoslo así, utilizados por el Estado en una política pública sin consideración. Si ustedes revisan, por ejemplo, allí, y esto es lo que a mí me interesaba, aquí quería llegar, ¿no? Hay una obligación del Estado de abrir canales de participación significativa para que las personas en situación de pobreza sean también personas que tengan una voz, ¿no? Sustantiva en la definición de cuáles son sus principales preocupaciones, de cuáles son sus principales deficiencias, ¿no? Y cambiar en consecuencia, y esto es lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Cambiar en consecuencia ese estigma que muchas veces va asociada a la prestación fiscal o a la prestación pública, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que puede comenzar a desmontarse cuando el derecho social o la prestación social entonces es universal, cuando es pública, cuando es solidaria, como decía Liliana, cuando es común y cuando es compartida. No cuando aparece como gasto focalizado, no como aparece hoy día, ¿no? Cuando aparece en subsidio, ¿no? de la carencia que algunas personas, y muchas personas de hecho tienen, para efectos de poder proveerse esos bienes en el mercado. Yo creo que por ahí hay una entrada que me parece interesante, que combina digamos, la idea que yo colocaba al comienzo, la idea de que el disfrute de un bienestar social, material adecuado, es uno que es crucial para ser miembros, ¿no? e integrantes plenas, ¿no? de una sociedad política. Sin esa inclusión, sin esa preocupación, sin un enfoque de derechos para abordar el problema de la pobreza, lo que tenemos es un caldo de cultivo propicio para que las promesas, ¿no? finalmente terminen generando un mayor malestar. Yo quisiera terminar con esto. Yo creo que si llegara a ganar el rechazo, cosa que creo improbable, ¿no? Los fenómenos de malestar van a seguir manifestándose con mucha intensidad. Pero si gana el apruebo, hay una responsabilidad muy importante que la institucionalidad pública está abrazando y que es la de responder a través de vías institucionales a ese malestar que la ciudadanía hoy día está poniendo sobre la mesa. Antes de que finalices, ¿tú consideras que hay una gran expectativa por parte de la ciudadanía en la garantización de derechos sociales y en los mínimos para cubrir las necesidades básicas?
Sí, pero no en un sentido trivial, no en el sentido que lo han ocupado los agoreros, digamos, del fracaso del modelo. A mí me ha tocado estar en un montón de conversatorios desde octubre presencialmente y ahora virtualmente, y a mí me parece que la ciudadanía entiende, pero plenamente, que los cambios que la Constitución, que la nueva Constitución puede traer no son cambios que se producen de la noche a la mañana, eso lo tienen súper claro. De hecho, yo creo que hay un fuerte compromiso intergeneracional en esta movilización. Si ustedes se fijan en los carteles que se muestran en las marchas, son carteles que están pensando en nuestros hijos, en nuestras hijas, están pensando en las próximas generaciones. Entonces, y eso tiene mucho sentido porque probablemente el modelo, pero sobre todo la implementación de una nueva constitución, es una que toma tiempo en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Pero cifra las esperanzas en que esta sea una constitución, como decía Clarisa antes, que permita que las cosas comiencen a pasar, porque el problema que tenemos con el modelo constitucional de 1980 es uno que, como lo hemos visto a propósito de todas las declaraciones de inconstitucionalidad que se han producido en los más diversos ámbitos, es que es una siempre de contención, es un dique que estuvo diseñado, ¿no?, y milimétricamente calculado para blindar la obra política de la dictadura. Y eso es lo que ha impedido que cualquier alteración, y no vamos a hablar del cambio del modelo, cualquier alteración, por trivial que sea, haya sido imposible de realizar. Déjame poner un solo ejemplo que a mí me parece grafica mucho, ¿no?, esta situación. El proyecto de reforma al CERNAC. Ese no es un proyecto, no configura soviets, no entrega prestaciones universales, es un proyecto que configura derechos robustos para el consumidor y la consumidora. Uno podría decir que es como el epítome del modelo. Inconstitucional, o sea, si ni siquiera ese tipo de proyectos puede aprobarse, uno que le entrega, ¿no?, herramientas, ¿no?, a consumidoras y consumidores, imagínense lo que sería intentar avanzar, ¿no?, a través de reformas legales en la provisión más robusta de prestaciones sociales. Me parece que es imposible, que es irrealizable. Muchas gracias, Domingo. Y con ello, en este caso lo último señalado, la cancha dispareja que hablaba Jaime Guzmán durante los años 80, y con el tema de la inconstitucionalidad, lo que señaló Clarisa, es decir, los planes de gobierno y las políticas públicas que se buscaron hacer durante el gobierno, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, chocaron con el Tribunal Constitucional y chocaron con el texto vigente. Por tanto, el desafío que tenemos hoy día es poder consagrar los derechos sociales que, evidentemente, no me cabe la menor duda, esta constitución va a ser mucho mejor de la que tenemos actualmente. Clarisa, por favor. El micrófono. Hola Ahora sí. Liliana, hola, ¿qué tal? Perdona, no alcancé a escuchar porque estuve sin internet varios minutos y bien angustiada porque dije ya no voy a poder entrar, pero volvió de vuelta. Eso no lo vamos a poder poner en la Constitución, pero de todos modos es un problema grave que vamos a enfrentar a futuro. ¿Ah? El cómo hacemos equitativos estos accesos y además que respondan las empresas con lo que te ofrecen realmente de velocidad, porque ahí hay una desregulación, pero es otra materia para otra conversación, Felipe. Y dos cosas, porque tú decías cómo influyen los objetivos de desarrollo sostenible con el debate constitucional y simultáneamente estos últimos elementos que aportó Domingo a partir de, entiendo, la presentación también de Liliana. Hay un cambio muy radical entre los objetivos de desarrollo del milenio que precedieron los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos, lo ha dicho muy bien Domingo, los objetivos de desarrollo del milenio estaban fundados en un concepto de resolver necesidad y por lo tanto no sujetos de derecho, sino sujetos de necesidad. Ese era el modelo que había detrás y por lo tanto el foco era la pobreza y eran las necesidades extremas y este concepto de que existen mínimos. Las ODS hacen un cambio, un viraje muy sustantivo y por eso son muy importantes tenerlas presentes en la discusión constitucional porque consagra objetivos
lo que consagra es la protección social de derechos. Por lo tanto, es una concepción de bienestar fundado en una ciudadanía de derechos, lo que no contemplaban los Objetivos del Desarrollo Milenio y que fueron los que dieron auge a todos los programas focalizados, solamente centrados en la pobreza, y no resolvieron para los países particularmente desiguales como los nuestros, como el chileno, es que si tú reduces pobreza con estos niveles de desigualdad, lo que tú llamas sectores medios, que no son propiamente medios, sino sectores que han salido de la línea de pobreza por la estructura del empleo, por la falta de garantía de derechos en salud y en educación, etcétera, frente a cualquier emergencia, transitan nuevamente a un estado de alta necesidad o precariedad. Porque cuando tú universalizas derechos, tú lo que garantizas los mínimos. Tú lo que estás garantizando es la universalidad de un derecho. Es lo que, y es bueno hacer un recuerdo, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además interrogan cómo los derechos humanos tienen que ver con un nuevo concepto de desarrollo humano, que no está fundado solamente en índices de crecimiento, sino que es una mirada mucho más integral de seguridad humana y de un modelo de desarrollo que hace posible, o hace del centro, del eje del desarrollo, a las personas, a los seres humanos. Y por lo tanto cambia también conceptualmente, no es la relación de los hombres con la naturaleza y el medio ambiente, y por lo tanto todo el debate del cambio climático tiene que ver con cómo trabajamos, cómo producimos, cómo convivimos, porque es un modo de desarrollar distinto, es un modo de generar riqueza de otra manera. Está mucho más el foco en la riqueza humana, que es la que mueve los recursos, y no a la inversa, los recursos los que determinan cómo se mueven los humanos y cómo se relacionan. Y en ese sentido, este debate, que es un debate humanitario, es decir, yo creo que es este compromiso que asumió y que los países han suscrito como quien firma cualquier papel, creo que es muy radical lo que tiene el fondo. Ahora, después de la pandemia, los objetivos de desarrollo sostenible están puestos en una tensión bárbara, porque estaban fijados para una fecha en que va a ser muy difícil lograr los objetivos con las regresiones que hemos tenido. Y la tentación es precisamente esta que decía, si no aseguramos el cumplimiento traducido en la Carta Magna nuestra de lo que hemos suscrito como convenciones internacionales, en que los derechos por definición son progresivos y no pueden retrotraerse, el riesgo que tienes, si no tienes una carta fundamental que así lo garantice, es a la regresión de derechos. E incluso, como dice Liliana, a veces las cartas fundamentales establecen la retórica y hay regresiones también, porque acabamos de tener a Cristina Narbona, que en una sociedad que avanzó muchísimo en estado de bienestar y sobre todo en igualdad de derechos de las mujeres, y en los gobiernos de derecha hubo regresiones muy fuertes también. Estamos muy exigidos por estas condiciones de emergencia que nos van a acompañar varios años, y por lo tanto la Carta Fundamental, esta Constitución, va a jugar un papel decisorio, porque vamos, si no, a estar expuestos a oír, y con los temores que se despiertan en la población, es a la baja de salario, porque como importa encontrar empleo, y entonces, bueno, bajemos salarios porque hoy día lo más urgente es tener empleo. Ese es el discurso que hemos escuchado, que están parados en este modelo constitucional. Si uno pone, y quería referirme particularmente a algo que acompañó este debate, es un texto de Naciones Unidas de un grupo transversal que fue dirigido, coordinado por Michelle Bachelet, que se llama Piso de Protección Social. El piso de protección social es lo que uno podría llamar las condiciones de seguridad humana que cada sociedad, dadas sus condiciones particulares, conviene con sus ciudadanos, pacta, acuerda, compromete.
y son graduales y dinámicos. Por eso no se habla de mínimos, se habla de pisos de seguridad. Tú estableces con una constitución lo que tú podrías llamar el piso de seguridad humana, sí o sí garantizada para toda la sociedad, pero abres en la constitución a la progresividad dinámica de mayores y mejores derechos, porque las sociedades cambian, porque en 5 años más el modo de trabajar habrá cambiado y tendremos que enfrentarnos tal vez a fenómenos que no somos capaces hoy de prever, pero la Constitución tiene que permitirte precisamente que las puedas incorporar, porque estas consideraciones, valores, principios rectores, que van a orientar el cómo vamos a entender y materializar la progresión dinámica de derechos, junto con el progreso de la sociedad. Y sin duda, para que esto ocurra, tienen que gobernar las mayorías. Yo creo que tan importante como la declaración de un Estado social de derecho es la arquitectura democrática que así lo permite. Porque nada sacaremos con esto si no tenemos una revisión del régimen político con el que vamos a gobernar. Tenemos que discutir estos quórum extramayoritarios, creo, ustedes me podrán corregir, yo dificulto que existan países en el mundo que tengan leyes orgánicas con estos niveles de quórum de 2/3. 3/5, claro. Digamos, un uso, en general las mayorías pueden gobernar en todas partes y hacer los cambios respetando este pacto que tú estableciste en la legislación. No puedes tener un tribunal constitucional que sea una cámara que conculque lo que es la deliberación democrática de las mayorías. Tú puedes cambiar las correlaciones de fuerza y las mayorías de hoy serán minorías mañana. Lo que no puedes tener es crear un órgano estatal que actúa sustituyendo la voluntad democrática soberana del país. Y claramente lo que aquí se ha dicho, si tú en estos procesos, si además de tener no solo una democracia representativa, no es una democracia participativa, la distancia y la disociación que el ciudadano o ciudadana pueda tener respecto de estos debates a lo largo de la vida política, puede conspirar incluso también con la calidad de las legislaciones que tú haces emanar de esta propia Constitución. De modo que yo creo que tan importante como es la manifestación de la concepción de derechos sociales que debe tener, ellos van a depender también de la arquitectura política que esta Constitución va a tener. Es decir, es muy importante. Yo sé que tal vez la parte más tediosa, la que menos atrae, todos quieren que aparezcan los derechos, educación, salud, seguridad social, agua, alimentación, igualdad a las mujeres, protección de la infancia, reconocimiento del trabajo, cuidado a las mujeres. Yo creo que en eso vamos a tener, pero hay que meterse en, alguien la llama la sala de máquinas. ¿Ah? Cómo se configura una institucionalidad que lo hace posible. Eso es parte y es importante conversarlo con la ciudadanía. Y voy a terminar hablando de las expectativas porque Domingo lo mencionó. Yo creo que efectivamente no hay que infantilizar a la ciudadanía y saben que mágicamente las cosas no van a cambiar. Pero hay un discurso facilista que está generando expectativas que es bueno que nosotros lo digamos. La Constitución no va a arreglar cuál es el tamaño de la pensión de las personas. Va a arreglar que exista seguridad social, que tú tengas seguridad de ingreso, un ingreso digno a la vejez y que esté garantizado, que no dependa de tu ahorro individual y de tu trayectoria laboral, de si fuiste mujer y trabajaste menos, y si fuiste descalificado y no impusiste, y eso. Pero el monto de la pensión no lo define la Constitución, eso es bueno decirlo. La Constitución tiene que normar que exista una salud de calidad universal garantizada por el Estado, pero no va a resolver el problema de las colas en las listas de espera. Esa es parte de una lucha política por mejorar la gestión pública, por modernizar. Es decir, en ese sentido creo que hay que trabajar con las personas el qué es lo que hace la Constitución y por qué tienen que seguir participando en política
para hacer que eso actúe después políticamente. Y Este por es el lo primer tanto, paso. relevar los partidos, bueno, relevarlos, pero los partidos tienen que hacer algo para que sean confiables, creíbles, no tengo ninguna duda. La Constitución puede ayudar a eso, un modelo y una arquitectura institucional que permita que los partidos gobiernen, le va a cambiar la imagen, porque hoy día son todos responsables, pero nadie dice nada cuando hay 24 senadores que votan porque el agua sea un bien de uso público, hay 12 que se oponen y no pueden. Entonces, todos los senadores son unos miserables en la lectura ciudadana, ¿no? Nadie quiere... No, son las reglas de una institucionalidad política que castra al sistema político. Está castrando a los partidos también. Y por eso parte de la legitimidad de los partidos no solo que sean buenas personas, ni decentes, ni éticos, que haya una estructura institucional que permita que la política transcurra y pueda cumplir lo que compromete. Me quiero quedar con lo último. Es sumamente importante, además que concuerdo, a modo de ejemplo, con que es sumamente necesaria la progresividad. Ese es un imperativo. Yo, el caso de Uruguay, lo he visto profundamente, como el gobierno actual de la calle Pou ha generado un retroceso en las políticas sociales que instaló el Frente Amplio. Y a su vez, en materia de tratados internacionales, nuestro país firmó y ratificó los grandes pactos de derechos civiles y políticos, económico, social y cultural, pero cuando lo vemos a nivel interno y lo vemos con la Constitución, ahí quedamos al debe. Es decir, nuestro país en muchas instancias de derechos compromete severamente y genera, consecuencialmente, una responsabilidad internacional. Y en materia de el estallido social, no cabe la menor duda que el derecho a movilización, como lo entendemos hoy día en nuestra Constitución, dista completamente con lo que señala el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, nuestro derecho a movilización hoy día está regulado en base a disposiciones generales de la policía y no a una ley. Por tanto, debemos profundizar la participación política y la profundización de la democracia. Muchas gracias, Clarisa, por la ponencia. Vamos ahora con Liliana Galdames. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que he escuchado, qué interesante conversar. No, yo quería solamente agregar quizás algunas ideas que uno ha ido recuperando por ahí, que me parece que son, no sé, que ayudan a entender el proceso, también a, no sé si entender las expectativas. ¿Ah? Se han fijado que hay mucho, ¿cómo se llama? Música que circula, ¿no? Cuecas, toda clase de... Y me llegó una cueca, no sé si fue al 18 reciente, que decía, porque Chile va a cambiar, porque vamos a tener otro país. Y yo decía, claro, porque la cueca, ¿qué es la cueca al final? Es la música, el folclore, ¿no? Es como la música del pueblo, de alguna manera, es la voz popular. Eh, y que está cargada no sé si en el sentido de la tradición, de un arraigo muy popular. Y me parece, y escuchaba las cosas que decía, pero no, sabiendo que la Constitución no va a cambiar nada de magia, es verdad que también hay que reconocer que la Constitución genera la posibilidad de tener este proceso, genera una ilusión y hay una utopía. Eso no significa que automáticamente todo vaya a cambiar, pero yo creo que también es bueno para nosotros reconciliarnos con una utopía, porque yo creo que la última utopía, y esto es tan trágico, fue el gobierno de Salvador Allende, ¿o no? Fue como la última utopía, el último proyecto político en que la historia iba a ser otra historia. No hemos vivido otras utopías. Esta es como la primera. Entonces, yo con esto no quiero decir que inmediatamente va a venir una transformación profunda, pero yo creo que hay una cultura también que de repente nosotros necesitamos reconocer que es ese sueño, ¿no? Que no tenemos que irresponsablemente decir que las cosas van a ser de otra manera, pero existe esa utopía, existe, está ahí. Yo lo escucho en la música, en los cantos, en las marchas. Entonces, eso es así. Está por el otro la expectativa, está, ¿cómo se dice? Este que fue líder en el proceso ecuatoriano. Ay, ¿cómo se me fue ahora? Bueno, ya.
Bueno, pero su socio es Alberto Acosta. Alberto Acosta dice las constituciones son como un proyecto de vida, son como un proyecto, solo que un proyecto de nación, así como cómo nos vamos a imaginar, cuál va a ser nuestro proyecto, cómo nos vamos a pensar. Eh, entonces yo creo que todo lo que estamos viviendo también planea mucho la desigualdad, ¿no? Es eso, el ser una sociedad tan desigual que ha generado todos estos males tan grandes. Y al final yo, como viví la dictadura y viví la transición, yo en realidad creo que ahora estamos como una especie de vuelta atrás, estamos volviendo a una transición, ¿eh? Aquí se están tocando cosas que antes no habíamos tocado, en la política, no solo en el proceso constituyente. A mí me tocó informar hace poco un proyecto de ley y ahí dije, pucha, esta constitución. El proyecto de ley era, ¿cómo se dice? Impuesto a los más ricos, ¿no? Y el gran debate en el legislativo, en la Cámara, en la Comisión de Constitución, no era el impuesto a los más ricos, era si acaso un grupo de diputados y diputadas podía presentar un proyecto para discutir ¿cómo se dice?, impuesto a los más ricos. Porque hay una iniciativa exclusiva del presidente para iniciar proyectos de ley que afecten materia, que tengan relación con materia tributaria. Y yo decía, ¿y esto es democrático? ¿Cómo me puedo explicar yo cuál es una razón jurídica, democrática, que justifique que solo lo puede hacer el presidente y no el Congreso, el representante del pueblo? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí están todos esos dispositivos que yo pienso que ahí estamos todos pensando cómo va a ser este resultado, si efectivamente está en juego un poco la redistribución del poder, ahí está la utopía otra vez. Por eso yo creo que ahí tenemos que ir yo me subo a las cuecas alegres que hablan de Chile, porque Chile va a cambiar y eso, pero también con los pies bien puestos sobre la tierra, que hay un trabajo largo que hay que hacer también de forma realista. Y yo solamente quería terminar con la idea de la redistribución del poder, es que esa es una cuestión, es uno de los temas centrales. Y lo que decía Clarisa, muy importante, la sala de máquinas. En otro foro nos vino a visitar, en otro por ahí, Ramiro Ávila, que es uno que estuvo en el proceso constituyente, y él nos venía a hablar de ambiente, ¿no? Y Ramiro nos decía, por favor, la sala de máquinas, porque en Ecuador tenemos una constitución súper florida, con muchos derechos, con el summa causale, con de sostenibilidad, con una sección sobre diversidad biológica, aplicación directa de los tratados internacionales. Entonces, él nos contaba, cuando llegó el momento de la convención, toda la gente, así, los que fueron electos, se empujaban por ir a las comisiones de derecho. Ahí estaba todo el mundo queriendo entrar a formar parte de las comisiones que fueron trabajando en los capítulos de derecho. Y la sala de máquinas, ¿quiénes quedaron? El poder, la parte aburrida, porque el diseño del Ejecutivo, las relaciones con el Congreso, cuántas cámaras, cómo se eligen los diputados y los senadores, qué atribuciones, en fin. Y él dice, no lo dice así, pero así lo interpreté yo, y dice, en Ecuador tenemos dos constituciones. Una muy buena en los derechos, en su valoración, y una que el poder cuando quiere lo guarda y tiene mucho espacio para reservarlos, ponerlos en el bolsillo. Y él nos dijo mucho eso. No se olviden de la sala de máquinas, por favor. Todo lo que están hablando de derechos es muy bonito, pero nosotros lo estamos viviendo en los debates políticos. Él hoy día es ministro del Tribunal Constitucional allá y dice, soy el único progresista, porque claro, él es elegido por organizaciones de la sociedad civil, pero es uno de 10. Es uno de 10. Entonces, todas sus tesis progresistas sobre la protección de la naturaleza, la diversidad biológica, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, porque él dice, no, aquí todo, ¿no? Con todo, sino para qué. Como dice, todos los temas. Dice, claro, pero yo los planteo, pero soy el único de 10. O tengo ahí, por ahí, alguien que me suma, entonces, claro. Es muy interesante el proceso que vamos a vivir. Entonces, bueno, eso agregaría yo.
Se nos abre un momento histórico para nuestro país. Por primera vez vamos a tener una constitución que va a ser plebiscitada, debatida por la ciudadanía, como también los contenidos, no me cabe la menor duda que va a ganar la convención constituyente y a su vez posteriormente ratificada por esta misma ciudadanía. Es decir, un hito excepcional para nuestro país y por tanto lo que de la academia se habla del poder constituyente va a ser una fiesta y esperamos que sea una fiesta de la mejor forma posible y alegre. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Realmente ha sido un panel inigualable para mí, todo un honor poder contar con usted, Liliana Galdames, con usted, Domingo Lovera, con usted, Clarisa Hardy, y a su vez con la senadora y presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona. Agradecer a cada uno que nos está viendo actualmente y a su vez a la organización de la Fundación por la Democracia y la Fundación Pablo Iglesias de España. Dejar invitados a quienes nos están viendo a lo que vamos a realizar en 10 minutos más, la charla virtual de capacitación para apoderados en el actual proceso constituyente. Muchas gracias a los panelistas y a quienes nos ven, que tengan una excelente semana y el día domingo que salga en su máximo esplendor esta votación del proceso constituyente que estamos recién iniciando. Un gran abrazo, a seguir cuidándose. La pandemia persiste, pero las medidas de autocuidado deben estar más presentes que nunca. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias, gracias. Felipe. Chao Felipe, chao Liliana, Chao, chao Clarisa, que estén muy Domingo. bien. Chao, Clarisa. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos estamos viendo. Cuídense, gracias. Gracias. Gracias por la invitación.